para compartir experiencias y conocimiento. Mujer en Familia, con Lilia Silvia Hernández. Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Martita? Muy bien, gracias. Estamos aquí en Mujer en Familia. Me da mucho gusto darle la bienvenida a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a platicar de los terrores y las pesadillas nocturnas de los niños. Yo sí me acuerdo haber tenido pesadillas. De hecho, todavía tengo algunas. Entonces, nada más que a veces no se presentan tanto en los sueños, luego son más reales. Sin embargo, cuando uno es más chico, cuando uno es pequeño, pues la verdad es que sí hay pesadillas. A mí nunca me ha tocado ver a un niño con terror nocturno. Para eso, bueno, está con nosotros un especialista. La verdad es que no, y yo sé que es muy angustiante para los padres porque al parecer el niño no puede despertar del todo bien y hay una serie de gritos y de cosas que sí te asustan, ¿no? O sea, más bien tu terror nocturno es que el niño se levante gritando. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de pesadillas y terrores nocturnos en los niños. Y quédense con nosotros porque la verdad es muy interesante hablar de esto, es lo que pasa dentro de la cabeza de los pequeños. Y si ustedes tienen este problema en casa o conocen acerca de alguien que lo tiene, de veras quédense porque es información que les va a servir muchísimo. Está con nosotros la doctora Roxana Julieta Villarreal Ramírez, ella es psiquiatra, paidopsiquiatra, es especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, psicoterapeuta y especialista en adicciones, miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muy buenos días a los radioescuchas y muchas gracias a ustedes por la atención el día de ahora. Yo digo que el terror de los papás es que el niño se despierte con terror nocturno, pero bueno, vamos por partes, ¿no? ¿Por qué los niños tienen pesadillas o tienden a tener más pesadillas durante la noche? Los adultos ya no las tenemos tanto, ¿verdad? No es más evidentemente manifiesto, en los niños de alguna manera, ¿no? ¿Por qué tanto en los niños? Porque, bueno, se ha visto más en la práctica clínica que los niños de alguna manera tienen ese tipo de trastornos en edades tempranas. ¿Qué será la imaginación, la ignorancia que tenemos todos de chicos que sí pensamos que va a venir el viejito del costal y todo eso? ¿Sí? De hecho, en relación a esto que estás mencionando, en la antigüedad se pensaba que los sueños aterradores y las pesadillas eran producidos por diversos tipos de espíritus malignos. Y de alguna manera, en su momento, el psicólogo Ernest Jones, en el año de 1931, él elaboró un libro sobre las pesadillas en el que argumentó que estas eran contribuidas principalmente a la creencia de fantasmas y de demonios y de los vampiros. Y bueno, retomando todo esto, de alguna manera tiene mucho que ver lo que decías al principio, ¿no? No, pues imagínate, si los que saben dicen que son de vampiros, demonios y demás, no quiero contarte. Pues imagínate todo lo que nosotros vemos como psiquiatras infantiles y de la adolescencia en el consultorio, tanto institucional como privado, ¿no? Sí, tremendo, ¿no? Sí. Las pesadillas han sido una cosa espantosísima. Así es. Ahora, entonces, si los niños son los que tienen más estas pesadillas, tiene que ver con toda esta fantasía y todo esto otro que nosotros alimentamos mucho cuando estamos pequeños y luego cuando vamos creciendo se nos quita porque vamos teniendo conocimientos, o hay personas que tardan en que se quite. De alguna manera, conforme el sujeto o el niño va creciendo en un momento dado, obviamente ese tipo de tendencias a presentar tanto pesadillas como terrores nocturnos van desapareciendo. Obviamente muchos en parte también por la preparación, por el conocimiento y bueno, obviamente por la fantasía y todo esto que se va quitando en su momento y a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Es lo mismo una pesadilla que un terror nocturno? No, son cosas muy diferentes. Podríamos empezar por definir lo que es la pesadilla como simple y sencillamente un sueño pavoroso, donde la pauta del sueño involucra una amenaza o una cuestión horrenda de un espectáculo repulsivo y un intento de huir de ellos completamente, ¿sale? Y bueno, a final de cuentas, los terrores nocturnos, hablamos de esto cuando hay una serie de situaciones que generan en el niño un grito posterior a presentar este tipo de situaciones. A ver, entonces por partes. La pesadilla es cuando hay algo horrible, espantoso, terrorífico, que nos persigue.
que de alguna manera puede perseguir al niño y que en su momento le genera a él una especie de amenaza constante y en un momento dado él quisiera huir de esa pesadilla, ¿no? Y el del terror nocturno... A ver, espérame, pero ¿la pesadilla gritan los niños o no? No, normalmente esto se da más en los terrores nocturnos. Los gritos son en los terrores nocturnos. ¿Y el terror nocturno es? Es el evento en el cual el niño de alguna manera se despierta en la noche gritando desesperadamente en forma abrupta y de alguna manera no recuerda mucho en su momento este tipo de situaciones vividas en el sueño, ¿no? Ahora, los niños, porque yo sé que, o bueno, a lo mejor estoy equivocada, cuando los papás entran finalmente porque el niño está gritando desaforadamente en la habitación y se levantan con el corazón acelerado, sí, ¿no? Porque me imagino el susto. De hecho, efectivamente, como lo mencionas, ¿no? Se acompaña normalmente por una serie de síntomas a nivel neurovegetativo, que bueno, hablamos de taquicardia. A ver, eso de neurovegetativo, mejor explícamelo. Son síntomas que a nivel del sistema nervioso central afloran en el niño. En este caso hablamos en particular de palpitaciones, que son taquicardia, ¿no? Se le acelera el corazón. Exactamente, hay sudoración excesiva. O sea, se levanta sudando, empapado. De hecho, sí, completamente, obviamente preocupado y con una serie incluso de molestias físicas de diferentes. ¿Qué será? ¿Le duele el estómago? ¿Tiene náuseas? De todo tipo. Le falta la respiración. Bueno, sí, se la respira constantemente, claro. Se le va el aire y sobre todo las palpitaciones, la taquicardia y esto que decíamos de la sudoración excesiva. Ahora, cuando los papás llegan a la habitación y abrazan o levantan al niño, lo que sea, el niño está dormido. O sea, el niño grita, pero no se puede despertar. Sí, así es. De alguna manera, cuando al día siguiente trata de recordar ese tipo de eventos, no lo recuerda, ¿no? Esto se da más en las pesadillas. Las pesadillas, el niño sí lo recuerda en forma neta, ¿no? Y en el terror nocturno, obviamente, no hay una situación real de recuerdo en el niño. A ver, entonces, para que nos quede más claro a mí, ya, obviamente a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo a nuestro público. Entonces quiere decir que cuando uno tiene un niño o una niña que tiene terrores nocturnos, este pequeño o esta pequeña se va a levantar gritando, sudando, temblando, le va a faltar el aliento, pero a pesar de que nosotros le hablemos, lo abracemos y hagamos todo lo posible por despertarlo, no va a despertar. No va a despertar. O sea, no va a despertar. ¿Y entonces cómo lo calmamos? O sea, de alguna manera está angustiado y grita y todo, pero vaya, me refiero al hecho de que ya al día siguiente, cuando intenta recordar lo que le pasó, no lo recuerda del todo. Esto solamente pasa en las pesadillas. O sea, solamente puede recordar las pesadillas y en el caso que las recuerde. Sí. Normalmente las recuerdan más que en el terror nocturno. El terror nocturno normalmente no suelen recordar de alguna manera lo que les pasó o lo que vivieron. Y el susto de los papás ha sido enorme, ¿no? Sí, de esto de alguna manera genera problemas de diferente tipo a nivel familiar, a nivel conductual, a nivel de todas las áreas, tanto del niño como de la familia. Pues sí, porque si alguien se levanta gritando en la noche y no lo pueden despertar o no sabe qué está ocurriendo, pues yo quiero ver, ¿no? La verdad, el susto que te dan. Ahora, ¿qué se da? ¿Por qué se da esto? Pero ¿en qué edades se da más, doctora? Sí, normalmente lo vemos en edades tempranas, esto es entre los 2 y los 5 años de edad. 2 y 5 años de edad, más o menos. Sí, sería por lo general en esa etapa. Más o menos, si hablamos de que más o menos el 25% de los niños en esa etapa presentan este tipo de trastornos, ¿no? Que al final de cuentas, bueno, son parte de los trastornos del sueño que manejamos a nivel de la medicina y específicamente, bueno, de la psiquiatría, ¿no? A ver, ¿y hay un problema ahí emocional o físico? Pueden ser ambas cosas, e incluso una mezcla de diferentes situaciones. Si hablamos a nivel físico, pueden ser desde enfermedades, cuestiones febriles, cuestiones neurológicas, y si hablamos de cuestiones emocionales, obviamente podemos hablar desde una cuestión afectiva, como puede ser una depresión, una tensión, una cuestión de adaptación del niño, como puede ser simple y sencillamente un cambio de escuela, el divorcio de los padres, una reacción de adaptación a lo mejor al cambio de maestro, ¿no? Y bueno, infinidad de causas que pueden generarle al niño ese tipo de conducta. Pero hoy estamos hablando de pesadillas y terrores nocturnos en los niños, que son dos cosas diferentes y las dos preocupan, pues obviamente a los papás.
Está con nosotros la doctora Rosana Julieta Villarreal Ramírez. Ella es psiquiatra, psiquiatra especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, psicoterapeuta y especialista en adicciones, miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Así es que si ustedes tienen alguna duda acerca de cómo están durmiendo sus hijos, porque bueno, o se levantan en la noche o se pasan a la cama porque les da miedo a algo, tienen pesadillas, o sus niños o sus niñas tienen terrores nocturnos, es muy importante que sean atendidos porque la verdad, pues vivir con miedo debe ser una cosa espantosa, ¿no? Así es que bueno, pues gracias otra vez a la doctora Roxana que está con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. A ver, otra vez, el asunto de los terrores nocturnos, ¿por qué puede ser causado? Porque que un niño que grita de una manera así, se levanta todo bañado en sudor, las palpitaciones, le falta el aire y no recuerde totalmente qué ocurre al día siguiente, es así como extraño, ¿no? Ok, vamos a retomar un principio, lo que decíamos al principio en cuanto a la definición. El terror nocturno es aquel despertar en el primer tercio de la noche durante el sueño profundo. Esto se inicia con un grito desgarrador del niño, donde hay llanto obviamente y se acompaña de manifestaciones de conducta intensa, sobre todo a nivel de ansiedad, rayando casi en el pánico, ¿ok? Típicamente el paciente se siente en la cama con una expresión aterrorizada, grita fuertemente y a veces se despierta de inmediato con una sensación de terror intenso. El paciente puede permanecer despierto en un estado de desorientación, pero es más frecuentemente visto o visible en él que siga dormido, y como en el sonambulismo normalmente no se guarda el respeto de lo que pasó en la noche anterior. ¿Abren los ojos? No necesariamente, a veces los tienen completamente en blanco y no están tan conscientes de lo que está pasando, ¿no? Están completamente desorientados y confundidos. Y la característica principal de este trastorno es que no recuerdan absolutamente nada de lo que pasó en esa noche. Nada. No. Y de hecho eso genera angustia en la familia, que en un momento dado intenta pues despertarlos y hacer que el niño se tranquilice, y el niño pues simplemente pues no está consciente en ese sentido, ¿no? Ahora dime una cosa, doctora, ellos no recuerdan nada, pero se levantan cansados, ¿los fatiga? Sí, obviamente, porque decíamos también hay una serie de síntomas en el cuerpo que característicamente casi siempre son a nivel pues del corazón. Esto es taquicardia, que son la aceleración constante del corazón, siente que se le sale, respira en forma constante, muy rápidamente, tienen sudoración en exceso, ¿verdad? Incluso puede haber otro tipo de alteraciones, como decíamos. Posteriormente puede haber náusea, vómito y alguna otra serie de síntomas, pero principalmente son esas la sintomatología. Eso es con respecto a los terrores nocturnos. Sí. ¿Qué lo puede causar? Ok, de alguna manera esto, bueno, lo vemos principalmente, muy frecuentemente como periodos aislados y en 1 o 6% de los niños. Es más común en niños que en las niñas, y prácticamente, bueno, la etiología de estos trastornos o lo que provoca esta serie de síntomas puede ser desde una cuestión de tipo emocional, una cuestión depresiva, una cuestión de adaptación, como decíamos, ¿no? Un simple cambio de escuela, un cambio de maestro, divorcio de los padres, cambio de casa, cambio de ambiente en general, ¿no? Cuestiones de tipo incluso físico también, pero principalmente son más de tipo externo, ¿no? Eso es en cuanto, ¿por qué más los niños que las niñas? Pues curiosamente se da más en la estadística, es lo que vemos más en la práctica, ¿no? Más niños que niñas. Niños, sí. Dos llamadas de Héctor Cárdenas, de Atizapán. Y bueno, pues él nos manda saludos y también dice, he escuchado decir que además de pesadillas y terrores nocturnos, el niño cuando se siente impactado y no se puede dormir suele también tener regresiones, es decir, que retoman conductas de cuando eran más pequeños, si hablamos entre 4 y 10 años. Si no se trata la angustia que presenta el niño por el terror nocturno o pesadilla, ¿a qué síntomas hay que estar atentos para acudir al especialista? Bueno, principalmente hay que ver el tipo de alteraciones que puede presentar a nivel físico, a nivel conductual sobre todo. Hablamos de cuestiones de irritabilidad, de poca tolerancia, porque obviamente si hay problemas en el transcurso de la madrugada que generan pesadillas o terrores, obviamente el niño, estamos hablando de hecho que no duerme bien, por lo tanto al no dormir bien
pues amanece irritable, poco tolerante, agresivo, y de ahí se van desencadenando una serie de síntomas que conductualmente pueden incluso poner en riesgo tanto su integridad como la de los demás, ¿no? Por un lado eso, y obviamente, bueno, tratar de corregir en un momento dado la sintomatología o los síntomas que van acompañando de alguna manera toda esta serie de padecimientos, ¿no? ¿Y la otra llamada que tenemos? Es de Bruno Alejandro, de Coyoacán. Dice que cuando se dan casos de que el niño tiene terror nocturno o no se sabe realmente si se trata de eso, ¿a qué especialista se debe de acudir? ¿Al psicólogo, psiquiatra o neurólogo? ¿Cuáles son los síntomas que debemos de identificar para saber a qué especialista acudir para un diagnóstico certero? Sí, de hecho, los especialistas enfocados, puede ser cualquier personal médico, pero bueno, específicamente si hablamos de especialistas, bueno, el psiquiatra, que en este caso es el especialista en niños y adolescentes, pueden ser los o podemos ser los más. Puede atender un terror nocturno, ¿no? Digo, a nivel de a nivel de consulta tenemos la herramienta clásica, que en este caso sería principalmente la historia clínica, donde los médicos tratamos de ver ahí todos los datos de importancia para llegar a un diagnóstico lo más certero posible. Lo que pasa es que si estamos pensando, por ejemplo, y me quiero referir a esto, es importante que nuestros radioescuchas sepan exactamente qué especialista lo ve, porque de pronto van a consulta general y nunca falta aquella persona que realmente no tiene la menor idea. Claro, y los canalizan mal. Y empiezan a darle una serie de cosas al niño, entonces es mejor que sepan directamente de con entrada. Quién. ¿Sería el psiquiatra? ¿El neurólogo también tendría algo que ver? Así es. De hecho, los especialistas principalmente que vemos mucho esto, bueno, somos nosotros, los psiquiatras. Porque ustedes tienen la forma tenemos para la formación, tenemos, de alguna forma las herramientas de conocimientos para poder valorar de entrada el padecimiento. Hacemos la historia clínica, la valoración y todo lo que sea necesario en cuanto al diagnóstico, ¿no? Por ende también los neurólogos. Claro, pero entonces es importante. Los síntomas son si el niño o la niña, pero básicamente son sobre todo niños, se levanta gritando en la noche con sudoración, palpitaciones, no puede respirar bien, y no lo pueden despertar del todo, está desorientado. Y al día siguiente no recuerda mucho de lo que ocurrió. Así es. ¿No? ¿Ese es un terror nocturno? Sí, de hecho. Y eso lo tiene que tener, o sea, no podemos dejar que eso pase, ¿verdad? No, pues la idea obviamente es tratar de evitar que esto suceda, y cuando vemos esta serie de síntomas, que bueno, a nivel psiquiatría hay criterios específicos para diagnosticar este tipo de padecimientos. Tenemos o usamos echamos mano de dos libros que son para clasificar los padecimientos psiquiátricos, y en este caso uno de ellos es el CIE-10 y el otro es el DSM-4. Y los criterios específicos para esto, bueno, son episodios recurrentes de despertares bruscos que decíamos al principio, que generan angustia, la aparición durante el episodio de miedo y signos que decíamos taquicardia, taquipnea y sudoración. El sujeto muestra una falta relativa de la respuesta a los estímulos de los demás para tratar de tranquilizarlo. Existe amnesia del episodio, esto es el niño o el paciente no recuerdan lo que pasó, y obviamente de alguna manera le genera situación de ansiedad todo esto. Estos episodios le provocan malestar clínicamente significativo en la cuestión laboral, en la cuestión escolar y en todas las áreas normales que él tiene en su vida diaria, y sobre todo la alteración no se debe a ninguna cuestión de tipo fisiológico, y sobre todo tampoco al consumo directo de alguna sustancia, como puede ser una droga o algún medicamento. A ver, entonces, ¿no tiene que ver con nada físico? No, o sea, cuando hablamos de criterios diagnósticos, hablamos de que no se debe a efectos fisiológicos por consumo directo de una sustancia. Ah, ok, pero sí tiene que ver con algo en la cabeza que no está bien. Sí, obviamente. O sea, ¿qué es una falta de maduración? Puede ser una falta de maduración, pueden ser descargas eléctricas en el cerebro, daños del nacimiento, desde caídas, golpes y cuestiones de ese tipo, que hace que en un momento dado el psiquiatra o el especialista que valore al niño de entrada solicite algún estudio de electroencefalografía, que casi siempre es lo mínimo que pedimos. Lo mínimo que se pide, ¿no? Para poder hacer... Para descartar que tenga algún daño, ¿no? Ahora, ¿qué tan frecuente es que el niño que presente terrores nocturnos sí tenga un daño?
Normalmente pues hablamos de tal vez de un 40-50%, no necesariamente todos, pero sí algunos tienen un daño ya de por sí en ese sentido, ¿no? O sea, estamos hablando de niños de rangos de entre 2 y 5 años de edad. Normalmente es en la edad que más se presenta, y hablábamos de que el 25% de los niños presentan este tipo de padecimientos. Bien, ahora, tenemos otra llamada, ¿verdad? Por ahí. Sí, de Bruno Alejandro, dice, cuando el niño crece tiene alguna secuela a causa de estos terrores nocturnos, si no se trataron de manera adecuada, ¿qué podría pasar? Podría pasar que en un momento dado el paciente pueda tener eventos de alguna manera estresantes o de tipo postraumático, cuando fue una situación realmente que se pudo haber asociado con algún evento en ese sentido en la vida del sujeto. Pero ¿cómo que será? ¿Ataques de pánico? De hecho, los trastornos de ansiedad, salud, se derivan de alguna manera por ese tipo de padecimientos. Y hablamos de trastornos de ansiedad generalizada, fobias sociales, trastornos de trastornos de pánico, el trastorno de estrés postraumático también. O sea, que estamos hablando de un niño que si no es tratado entre los 2 y los 5 años de edad cuando tiene terrores nocturnos, será un adulto sumamente nervioso, que tendrá una serie de secuelas que tienen que ver con la emoción y con esta parte de no estar tranquilo en el mundo, ¿no? Sí, afectos, sentimientos, emociones, conducta incluso también. Ok. ¿No? En Mujer en Familia, nuestros teléfonos 5604-7307 y 5604-7447. Lilia Silvia. Bueno, hoy estamos platicando con la doctora Roxana Julieta Villarreal Tamírez, que es psiquiatra psiquiatra especialista en adolescentes y en niños, y es especialista en adicciones, acerca de las pesadillas y los terrores nocturnos en los niños. Y la verdad es que nos da muchísimo gusto que esté con nosotros ella, pero además también nos da mucho gusto que ustedes nos llamen y nos pregunten, porque es algo, cuando los niños no duermen bien, lo toma uno como algo natural, y no es cierto, a menos de que se presente un terror nocturno, que son cosas ya muy fuertes, pero todas las otras cosas, pequeñas secuelas y demás, híjole, cómo alteran la vida de la familia, cómo te desgastan de una manera importante y no sabes a quién ir, no sabes a quién acudir. Primero lo tomas de forma normal, luego te vas preocupando, luego dices, bueno, vamos a intentar diferentes cosas. La leche, el té de lechuga, le sobas, le viras, le tornas. Bueno, 1000 cosas que son remedios caseros que normalmente no te ayudan para nada, pero bueno, algo sientes que haces, ¿no? Porque realmente ayuda a los papás de forma psicológica, al niño para nada le ayuda, o a la niña, pero en fin. Estamos hablando de los terrores nocturnos hoy en específico y de las pesadillas en los niños y en las niñas. Entonces los terrores nocturnos son esta parte en donde de veras el niño o la niña no recuerda, se levanta empapado, puede hacerse pipí en la cama del terror que le causó esto que tenía en la cabeza. Pero la pesadilla es otro asunto. En la pesadilla el niño o la niña sí se despiertan, o sea, sí pueden recordar qué ocurrió. Sí, de hecho las pesadillas son experiencias oníricas, ¿verdad? Cargadas principalmente de ansiedad o de miedo. ¿Esto de onírico? Es en relación al sueño. Sí. ¿Okay? Hablamos de que son sueños que le generan al niño ansiedad o miedo exagerado. Principalmente tienen un recuerdo muy detallado a comparación de los terrores nocturnos, de todo lo que vivieron durante la etapa del sueño, en ese sentido a nivel de las pesadillas. Suelen incluir temas que implican para él una amenaza para la supervivencia, para la seguridad y sobre todo para la estimación a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Con frecuencia en la pesadilla suele repetirse un mismo tema o varios temas similares. Durante un episodio típico de pesadilla se produce cierta descarga vegetativa, lo que decíamos, ¿no? de los síntomas que van acompañados al terror nocturno, pero obviamente en menor cantidad. O sea, puede estar sudando, puede llegar a tener esa serie de síntomas del miedo. Obviamente, pero sí es muy notorio que los síntomas son menores a comparación de los terrores, que es un poquito más agresivo, por llamarlo así, ¿no? También se puede despertar con un grito. Al despertarse aquí la diferencia es que el individuo alcanza rápidamente un estado de alerta, obviamente okay. no está tan confundido y está más orientado a comparación del o sea, sabe nocturno. Dónde está de alguna manera, sabe sí. que ya esa pesadilla se acabó, que exactamente. Que pasó, pero que no está. La comunicación con los demás es más adecuada y por lo tanto puede de alguna manera proporcionar gran cantidad de detalles sobre lo que él vivió y lo que él percibió que pasó en ese sentido en la noche, ¿no?
Principalmente, bueno, los trastornos psicológicos asociados a las pesadillas pueden ir de diferente nivel y sobre todo de diferente magnitud. También se pueden llegar a presentar, decíamos, en las niñas, pero sí es más frecuente en los niños, pero también en los adultos, obviamente. O sea, las pesadillas sí. Eso sí es también más notorio en la gente adulta, pero principalmente cuando hablamos de niños, hablamos más de que es en el género masculino, ¿no? Ahora, cuando hablamos de pesadillas, ¿de qué hablamos? ¿Qué las causan? Yo, bueno, prácticamente creo que todos los papás sabemos, ¿no? Si ven películas de terror, no te quiero contar cómo te va en la noche. O sea, no duermes, pero ni tantito, ¿no? Okay. O porque cenas mucho. No, también. en los niños. Ajá, pero también luego es cuando... ¿Cenan mucho los niños? Yo ¿Sí? tengo un hermano que de repente se quiere comer todo. ¿Y así le va en la noche? Pues no se queda para irse a dormir. Parado un ratito para poder irse a dormir. Ok, bueno, aquí... Es que muchos mitos, ¿no? También, ¿no? Sí, mucho es eso de lo que estabas mencionando, pero bueno, principalmente aquí suelen ir acompañadas las pesadillas de reflejo, son un reflejo de las preocupaciones, de las tensiones y de la ansiedad en el miedo real que pueda vivir en su entorno el niño, ¿no? En ese sentido son inseguridades, la mayoría de las veces, que son normales, dado el proceso de crecimiento que por sí solo ya tiene, y sobre todo por la independencia a esta edad. Y sobre todo más porque empiezan a irse separando poco a poco de sus padres y de alguna forma empiezan a independizarse más y mejor de los demás, ¿no? Esto es las pesadillas. Sí, a nivel de pesadillas. Y bueno, también se pueden producir estas situaciones de pesadillas por cuestiones que le pueden provocar inseguridad y miedo, lo que decíamos, ¿no? Simplemente la separación, un cambio de escuela, de amigos, de medio ambiente y muchas cuestiones externas. Y también, bueno, los niños que a la mitad de la noche, todas las noches se quieren pasar a tu cama porque tienen una pesadilla. Pues por la angustia de separación a veces, ¿no? Porque es tanto el apapacho que le das que al final de cuentas el niño está buscando a la madre constantemente. Sí. Tenemos la llamada de Lorena Cervantes de Iztapalapa. Dice que su hijo... Dice que en las noches su abuelito duerme con él, pero su abuelito ya falleció el año pasado. ¿A qué se deberá? A ver. ¿Otra vez? Su hijo le dice a ella que duerme con su abuelito, pero el abuelito ya falleció hace un año. ¿Qué edad tiene el niño? No, dice ahí. No puso cuántos años tiene el niño. Bueno, aquí habría que ver si en un momento dado es simplemente la negación del niño a que el abuelo ya haya fallecido o que 8 años. Bueno, igual también aquí habría que valorar si no está psicótico. Al decir psicótico quiero decir que el niño esté un poquito fuera de la realidad, en el sentido de que puede ser un niño que a lo mejor está alucinando o tiene alucinaciones de tipo visual, que es cuando la persona ve cosas o percibe cosas o distorsiona cosas u objetos que obviamente no son en verdad ciertas, más para él como vivencias sí lo son. Puede tener también alucinaciones de tipo auditivo, que es cuando la gente escucha cosas en su cabeza, voces, sonidos o palabras que le están dando órdenes, que le están dando alguna indicación o simplemente que lo insultan, ¿no? Pero bueno, habrá que descartar esta situación en él y en base a eso ya dar un tratamiento adecuado, ¿no? Pero sí tiene que ser atendido, ¿no? Si tiene obviamente años, tiene que ser por la edad que su abuelo por la edad con él, sí. Por la edad sí. Sí, hay que buscar ayuda. Ahorita nos das tu teléfono, claro que doctora, sí. ¿no? Para que finalmente podamos consultar, porque sí es importante que si el niño tuvo esto, además era muy cercano a su abuelo, pues sea atendido, porque los afectos son importantes para los niños de cualquier edad. Y si tiene 8 años y si su abuelo era su compañero de la habitación, la verdad es que cuando están tan cercanos, mueren, es muy difícil que un niño o una niña lo acepte. Además, es cierto, en muchas casas los niños, los abuelos duermen con los nietos. Entonces luego es un broncón, ¿no? Y sí son muy cercanos. Los abuelos llegan a ser gente muy, muy cercana a los nietos, sobre todo cuando además comparten la habitación. Entonces le pedimos a nuestra amiga de Iztapalapa, no, es nuestra amiga, aquí está, Lorena Cervantes. A Lorena, que vaya por un papel y un lápiz, y en un momentito más vamos a dar el teléfono a la doctora que está con nosotros para que si quiere pueda ir a verla y desde luego empiece a ver qué va a hacer con su pequeño, ¿no? A ver, estábamos en el asunto de las pesadillas son más frecuentes que los terrores nocturnos. Sí,
sí, definitivamente sí. O sea, es más fácil que cualquiera tenga pesadillas que terrores nocturnos. Y tan frecuente es que obviamente es más notorio también en la gente adulta, ¿no? Sí, claro, que todavía los adultos Así tenemos es. algunas pesadillas. Así es. Todos soñamos, ¿verdad? Todos sin excepción, lo que pasa es que a ¿No nos veces acordamos? no recordamos el sueño y bueno, hay una serie de cuestiones que habría que valorar ahí, ¿no? La cantidad, el color, si sueñas a color o en blanco y negro, qué tipo de sentimientos y de cosas te puede evocar un recuerdo de un sueño, si es que lo recuerdas, obviamente, ¿no? Pero bueno, son Ahora, cosas que... vamos a hablar van acerca viendo. de algunos mitos importantes con respecto a los sueños, ¿no? Y a las pesadillas. Si sueñas que te visten de blanco, es que te va a pasar no sé qué. Si sueñas con la muerte, te va a pasar no sé qué. Eso no es cierto, ¿verdad? Pues es idea, son creencias de la gente y bueno, a final de cuentas a veces la gente se deja guiar por lo que le dicen, pero no necesariamente es cierto. O sea, ¿los sueños son reflejo de qué? Muchas veces es de inseguridad, otras tantas es de miedo, otras veces es simplemente ansiedad o simplemente de una manera inconsciente estás manifestando todos tus temores, ¿no? O sea, vas reelaborando lo que en el día hiciste o lo que estás viviendo. O ante una amenaza también estás generando algo que tú puedes pensar que pueda pasar en algo que específicamente estás viendo en ese momento. Pero ¿no? la mente lo saca por algún lado, Por eso es supuesto, claro. por Vamos a los supuesto. mensajes. Adelante. Así es. Nada más tenemos la llamada de Alve Arismendi de Jalapa, Veracruz. Le manda saludos a la doctora Villarreal de parte de Alve de Jalapa y felicita el programa. Estás escuchando Mujer en Familia con Lilia Silvia Hernández. Tenemos una llamada, Lilia Silvia, es de una persona anónima que tiene 45 años. Dice, ¿a dónde debo de acudir ya que yo hablo dormido? A veces sueño, pero cuando despierto no recuerdo que soñé. ¿A qué se debe? ¿La especialista podría dar sus datos? Claro que sí va a dar sus datos. Estamos con la doctora, porque lo tengo que decir, con la doctora Roxana Julieta Villarreal Ramírez. Ella es psiquiatra, paidopsiquiatra, especialista en psiquiatría infantil y adolescentes y también especialista en adicciones. Hoy estamos hablando de pesadillas y terrores nocturnos en los niños, pero mire, con respecto al sueño, de verdad nos surge cada pregunta a todos. Pues bienvenido al club. A ver, ¿a dónde puede acudir? Habla dormido. Y luego no se acuerda. Bueno, esta situación es relativamente normal, nada más sí habría que valorar, obviamente, que no esté, decíamos hace rato, que no esté fuera de la realidad, porque si en un momento dado empieza a hablar incoherencias, cosas absurdas, de una manera consciente, y no necesariamente en el dormir profundo, entonces quiere decir que hay alguna situación ahí anormal, ¿no? Y eso habría que valorarlo adecuadamente. A ver, entonces, el hablar dormido, él tiene 45 años, o sea, el hablar dormido se puede dar todo el tiempo. Puede pasar, no es necesariamente algo anormal, pero habría que valorar situaciones y circunstancias adecuadas que no generen que sea una persona psicótica, por decir, o una persona que esté fuera de la realidad. Y a veces sueño, pero cuando despierto no me acuerdo qué soñé, a qué se debe. Eso es muy común, la mayoría de la gente, decíamos, no recordamos adecuadamente lo que estamos soñando, lo que hemos soñado, pero eso no es tampoco nada de que preocuparse, ¿no? Es algo muy normal. O sea, es normal que no nos acordemos que en el 90% de los casos. No, tal vez un menos, tal vez un 75%, pero bueno, a final de cuentas sí es muy normal que la gente no lo recuerde, ¿no? No se acuerde. Uh-huh. Bueno, ¿a dónde nos podemos comunicar contigo, doctora? Claro que sí, el consultorio está ubicado en la calle de Tuxpan 40, Colonia Roma Sur, entre las calles de Tehuantepec y Quintana Roo, muy cerca del metro Chilpancingo, casi frente al Hospital Dalinde. ¿Y el teléfono al que podemos hablar? Claro que sí, el teléfono del consultorio es el 55 64 99 90. Bueno, por lo pronto, ahí están los datos, los vamos a repetir en un momentito más. A ver, entonces, la diferencia entre los terrores nocturnos y las pesadillas, ya la dijimos, queda bastante claro que las pesadillas sí las recuerdan los niños, los terrores nocturnos absolutamente no. ¿Cómo podemos tratar a estos niños? ¿Quiénes serían los más vulnerables? ¿Los que tienen un ambiente hostil en casa? ¿Es un asunto que tiene que ver más con lo nervioso? ¿Sí? Pues son ambas cosas. Hay situaciones que generan que ciertas personas
tengan cierta predisposición a ciertas enfermedades. Aquí hablamos de cuestiones incluso hasta de herencia, ¿no? Se ve también que este tipo de niños tienen antecedentes de familiares, padres, abuelos que han tenido este tipo de padecimientos en su momento en la terrores infancia. nocturnos. Sí, casi siempre también se ha visto. Por eso es la importancia de redactar adecuadamente la historia clínica y ver ese tipo de antecedentes, ¿no? Hay situaciones de tipo externo. Ciertamente un ambiente caótico, hostil, genera depresión, ansiedad, por lo tanto puede en su momento llegar a presentar el niño en su momento trastornos del sueño. Llámese sonambulismo, terrores nocturnos, pesadillas, etcétera, 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 porque son varias, estos nada más son dos temas, pero son muchísimos más. Si hablamos de la clasificación, podemos hablarnos aquí horas y horas porque son diferentes temas y cada uno implica obviamente una atención diferente para cada caso, ¿no? A ver, entonces, ¿por qué los niños desarrollan miedos y angustias? Tiene que ver directamente con el ambiente de casa, o sea, no hay más. Principalmente. Cuestiones también de tipo médico, decíamos, enfermedades, cuestiones febriles, cuestiones neurológicas, el medio ambiente, trastornos de ansiedad. Normalmente los papás que tenemos hijos o que hemos tenido hijos que se pasan a nuestra cama por asunto de pesadilla y demás, a las 2, 3 de la mañana no te vas a poner, ¿verdad? Es que es bien difícil, los doctores te dicen, no deje que se acueste en su cama, ajá, a las 3 de la mañana que ni supiste a qué hora entró, o bien, es que sí, eso pasa, ¿no? A veces los niños se encuentran como el huequito de la cama de los papás, por ahí entran. Riquísimo. Se deslizan y tú ni te enteraste, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? A ver, ¿hasta cuándo le das chance? ¿Cómo le haces? Porque hay quienes no entienden, ¿eh? Lo que pasa es que el hecho de ver, por ejemplo, a un niño angustiado, sudoroso, con los síntomas que decíamos a nivel físico, genera demasiada angustia también en los padres, que son los primeros que se dan cuenta y se percatan y al final de cuentas se sienten impotentes y tratan en un momento dado de rescatar dentro de lo posible al niño. ¿Y qué hacen? Pues tratan de llevárselo a su cama, pero a final de cuentas esto puede ser incluso un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque a veces en lugar de que pareciera algo favorable para el niño, puede hacer que se vea como una especie de recompensa cada vez que pueda pasar esto, y el niño hacerlo constantemente de una manera más directamente, en forma de manipulación, en forma de obtener algo a cambio del apapacho, ¿no? Mira, eso es interesante. Pero, a ver, entonces, ¿no es conveniente que los niños se pasen a la cama de los papás de ninguna manera? De preferencia no, se sugiere mejor en todo caso, bueno, acercarse con él, tratar de tranquilizarlo, pero si el niño en un momento dado continúa con esa serie de actitudes, pues es mejor hacerlo, dejarlo ahí, dejarlo que llore, en ese sentido, para evitar que se utilice de alguna manera negativa para él posteriormente. Y además, ya cuando esto ocurre y es recurrente, es permanente, todo el tiempo están en esta discusión, etcétera, y se convierte en algo que cambia la dinámica familiar, es importante que se acude a un especialista, ¿no? Sí, porque ya empieza a alterar intereses, cuestiones físicas, incluso laborales, escolares, fracaso laboral, fracaso escolar, bajo rendimiento, y todo eso genera conflictos familiares entre la pareja, con los hijos, y bueno, todo pasa. ¿¿Cuánto tiempo duran los terrores nocturnos? Esto es, si yo atiendo, si me doy cuenta que esto está ocurriendo en casa, llevo a mi pequeño, ¿cuánto tiempo? ¿Si se cura? ¿Se le da medicamento? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Depende, habría que valorar cada caso, porque obviamente cada historia es diferente, claro. Y sobre todo si hay necesidad usamos medicamentos, siempre que estén justificados, claro. Se les explica a los padres el tipo de medicamentos, que puede ser desde una cuestión de tipo antidepresivo, un ansiolítico o un hipnótico, según lo que sea necesario. Lo que sea requerido por el pequeño. Pero generalmente sí se le da un medicamento. Se puede dar, obviamente no es regla que se les dé a todos, no necesariamente hay que instalarlo, pero bueno, la mayoría de los casos sí ameritan porque ya hay un trastorno del sueño ahí. Y cuando hay alguna cuestión emocional que está desencadenando el proceso del terror nocturno, pesadilla o cualquier otro trastorno del sueño, obviamente sí habría necesidad de valorar el uso de medicamentos. ¿Cuál es el tratamiento para que quienes nos están escuchando tengan más o menos una idea? Primero de entrada, bueno, llevarlo al especialista, en este caso, bueno, nosotros como paidopsiquiatras o psiquiatras de niños y adolescentes, se hace la historia clínica, lo más redactada posible,
se valora un diagnóstico, en base a eso damos un tratamiento y en su defecto mandamos a solicitar algún estudio de gabinete, ¿no? Que puede ser en este caso un electroencefalograma. Que es normalmente lo que se pide, ¿no? Digamos, Sí. Es el mínimo requisito Sí, para sí, poder sí. ver que no haya ningún otro problema Así en la es. cabeza, ¿no? Así Ahora, es. ¿lo atiende solamente un psiquiatra o esto es una atención integral? ¿Se ven de otras maneras? ¿Se ven con otros especialistas? De hecho, lo más adecuado es que sea más integral, que puede ser desde una cuestión de tipo neurológica, una cuestión de tipo psicológica, cuando hay pacientes que ameritan una valoración más en ese sentido, pues sí es más completa. ¿Hay algún otro tipo de enfermedad que pueda desencadenar los terrores nocturnos? Pues cualquier enfermedad física, cualquier enfermedad neurológica, cualquier situación estresante, emocional, ¿no? Puede generar tanto pesadillas como terrores nocturnos. Por el asunto de la ansiedad y todo lo Así que es. sienten los niños. A ver, entonces, es importante, ¿en qué momento yo tengo que llevar a mi hijo con el especialista? Bueno, cuando tú como madre ves que tu hijo empieza a tener ciertas conductas anómalas que generan, O sea, que no son normales. que no son normales, que generan ansiedad excesiva en sus actividades diarias, cuando hay situaciones de bajo rendimiento, de baja concentración, cuestiones conductuales, obviamente si no A ver, duerme, cuestiones conductuales. hablamos de que el niño está irritable, Ujú. de que si lo mandas a hacer algo obviamente se va a poner un poquito desobediente, desafiante, oposicionista, te va a estar retando constantemente, puede agredir física o verbalmente a la gente, puede llegar a ser violento, incluso ya en situaciones muy extremas poner en riesgo su vida o la de otros, ¿no? Ujú. Son niños a veces impulsivos, ya en un plan muy grave, hasta temerarios, que es cuando no miden la consecuencia de lo que están haciendo, ¿no? Bien, pues doctora, muchas gracias otra vez. ¿En qué teléfono te podemos conseguir? 5564-9990 o al celular de aquí del DF 044-55-2187-0942. Perfecto. Pues agradecemos muchísimo a la doctora Roxana Julieta Villarreal Ramírez, psiquiatra y desde luego especialista en psiquiatría infantil y adolescentes, psicoterapeuta y especialista en adicciones, miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, por haber platicado con nosotros acerca de lo que son las pesadillas y los terrores nocturnos en los niños. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, esperando volver nuevamente al programa. Claro que sí, Cuanto haya encantadas oportunidad. en que vengas de nueva cuenta. Pues ya me voy, Martita. Gracias a todas nuestras amigas y a nuestros amigos por sus llamadas, por su comunicación. Sabemos que el tema que tiene que ver con los sueños es algo que permanentemente nos está preocupando porque dormimos todos de manera distinta y a lo mejor ni dormimos bien y luego amanecemos muy cansados y demás. Así es que seguiremos programando algunas cosas sobre sueño. Gracias otra vez por Mujer en Familia. Acompáñanos mañana en un programa más dedicado al desarrollo de tu familia. Mujer en Familia, con Lilia Silvia Hernández. Te esperamos en punto de las 9 de la mañana, aquí, por Tropicalísima 1350. El sonido de la calle.